Pues muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa y muchísimas gracias, en primer lugar, a Vicent Marsà, a su equipo y también a Compromís, a una fuerza política hermana para las personas de Más Madrid, para nuestro partido político. Gracias por acogernos, por hacer de anfitrión en esta pequeña gira que hemos hecho aquí en Bruselas y por compartir muchas líneas de trabajo, tanto en la escala estatal, en la escala municipal como en la escala europea. Yo querría empezar esta rueda de prensa como desgraciadamente tenemos que hacer demasiado a menudo desde hace más de 2 años y es condenando una vez más el genocidio que Israel sigue ejerciendo sobre la población palestina. Es penoso tener que empezar cada rueda de prensa lamentando una vez más los más de 300 muertos, entre ellos muchos niños y niñas, asesinados por las bombas de Israel. Y es penoso tener que volver a pedir aquí, desde la sede de la soberanía europea, no solo un alto el fuego, sino la imposición de sanciones diplomáticas y económicas a Israel por parte de la Unión Europea, porque nosotros no podemos ser cómplices de ese genocidio, porque tenemos una responsabilidad moral, ética, económica, política, institucional, de todas las formas posibles, para paralizar de forma inmediata ese genocidio y para que los responsables rindan cuentas ante la comunidad internacional. Estamos en Bruselas en estos días con una agenda intensa en la que hemos tenido encuentros de trabajo con organizaciones sociales y políticas desde una fuerza política, Más Madrid, que es una fuerza madrileña, municipalista, regionalista, pero que tiene un fuerte arraigo, no solo territorial hacia abajo, sino también hacia arriba, una vocación europeísta y una responsabilidad con lo que sucede en el mundo, en nuestro continente, en nuestro país, más allá de nuestra región y de nuestra ciudad. Hemos estado reunidas efectivamente con agentes políticos, sociales e institucionales con los que compartimos líneas de trabajo, con la secretaria general del Partido Verde Europeo, también nos veremos hoy con el presidente del Grupo de los Verdes, con la eurodiputada de Sumar, con Estrella Galán, con quien hemos compartido un rato hoy hablando de las políticas migratorias, con la directora de la Unión Internacional de Inquilinos, que agrupa a millones de inquilinos de Europa para hablar de los problemas de vivienda, también con la dirección de la Confederación Europea de Sindicatos, con la que hablamos de muchas cuestiones relacionadas con la Europa social y laboral que defendemos como un modelo alternativo al de los Estados Unidos y otros lugares del mundo. Y muy especialmente nos hemos reunido con el director de la Task Force de Vivienda de la Comisión Europea, que tiene el encargo de redactar el plan de vivienda que presentará a principios del próximo año para trasladarle las prioridades políticas, de análisis y de propuestas que desde Más Madrid vemos como fundamentales y como urgentes en la escala municipal, regional, estatal, pero también europea. La principal y más importante, la de luchar contra la especulación inmobiliaria, que es el cáncer que carcome el derecho a la vivienda en nuestro país y en todo el continente. Hemos hablado del sinsentido de que la vivienda esté cada vez más concentrada en unas pocas manos, en manos de fondos de inversión, de fondos buitre, de fondos que tienen el único objetivo de especular y de enriquecerse y que, por lo tanto, son contrarios al acceso fundamental a la vivienda. Y, además, le hemos propuesto también en la escala europea, aunque ya se aplica en algunos países de la Unión, nuestra campaña de alquiler indefinido, es decir, la ruptura, ¿no?, de ese contrato que se va actualizando cada 3, cada 5, cada 7 años en nuestro país y que es, según el Banco de España, el principal momento de subida de los precios de los alquileres en España. Cuando cada 5 años se renueva el contrato, la subida media es un 10% del alquiler. Es decir, que hay una relación directa entre los contratos cortos, que existen casi excepcionalmente en España en comparación con el resto de Europa, y la subida inflacionaria del precio de la vivienda en nuestro país. Así que queremos que lo que ya se aplica en Alemania, que lo que ya se aplica en Dinamarca, en Suecia, en Holanda, en otros países de la Unión Europea, sea también legislación española y, por tanto, protejamos, como decía, a los inquilinos de nuestro país. En todo caso, más allá de temas concretos, el viaje es también una declaración de intenciones de nuestra fuerza política en un momento de una gran crisis geopolítica, en la que nosotras no nos vamos a abstraer ni a abstener de marcar una posición firme y contundente en defensa de los derechos y las libertades con los que se han construido nuestras sociedades democráticas después de la Segunda Guerra Mundial. Nos enfrentamos en este momento desde Madrid, desde Valencia, desde el Estado español, desde Europa, nos enfrentamos a una crisis de grandes dimensiones, frente o sometidos al ataque de una internacional reaccionaria que desde Putin hasta Trump
quiere socavar los cimientos de las sociedades democráticas después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene dos objetivos fundamentales, que es acabar con el estado del bienestar y acabar con el orden democrático multipolar. Es decir, socavar los cimientos de los derechos sociales y políticos que la gente trabajadora de nuestros países, de nuestras ciudades y de nuestro continente ha arrancado durante décadas. Décadas de mucha lucha, décadas de mucho trabajo que unos pocos quieren tirar abajo para, básicamente, transformar nuestras democracias sociales basadas en el trabajo, en autocracias donde se impone la ley del más fuerte, del millonario y del rico sobre las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras, porque ese es el plan de Putin, de Orbán y de Trump. No hay ningún otro. Es acabar con esos derechos sociales que hoy están en riesgo. Para todo lo anterior, para hacer frente a todo esto, lo que necesitamos es una respuesta unida, contundente y fuerte. Esta amenaza no se resuelve ni con lemas vacíos, ni con palabras fáciles, ni con eslóganes. Se resuelve con mucho trabajo y con una propuesta, repito, contundente, en la que Europa se diferencie, se separe, se autonomice, se independice de socios que hasta la fecha han sido socios parciales a veces, otras no, pero que en este momento son directamente adversarios geopolíticos. Puede incluso que el gobierno de Estados Unidos cambie, pero lo que no va a cambiar es que Estados Unidos busque su propio objetivo y su propio sentido en el espacio geopolítico, y Europa tiene que hacer lo mismo. Y hacer lo mismo no significa un rearme en el que no se plantea ninguna diferencia con la inercia que venimos arrastrando desde hace tiempo. No tiene sentido rearmarnos para seguir dependiendo de Estados Unidos y de Israel. La defensa estratégica de Europa pasa por la política industrial, pasa por la política energética, pasa por la lucha contra el cambio climático, pasa por ser más independientes en ciencia y en tecnología. Es decir, no pasa por repetir los errores del pasado. Y pasa, y con esto termino, por no tener que elegir entre reforzar esa autonomía estratégica y reducir el gasto social en la Unión Europea. Ayer se publicaba una información sobre del Observatorio Fiscal de la Unión Europea que decía que si los 537 millonarios de Europa, es decir, las 537 personas que tienen hoy más de 100 millones de euros en Europa, pagaran, en vez del 0,2% de impuestos en su patrimonio, el 2%, Europa recaudaría 67.000 millones de euros. Un plan bastante sencillo para financiar ese rearme estratégico, pero también esa defensa europea, esa inversión en ciencia y en tecnología y esa ampliación de derechos sociales que, repito, con una transformación de la estructura impositiva de Europa puede hacerse a favor de las mayorías. Hola, Laura Zornoza para la agencia EFE. Quería preguntaros por vuestra reunión con la Task Force de Vivienda de ayer. Como es una Task Force nueva, creo que estamos un poco en la oscuridad sobre cuáles son sus planes, cuál es su calendario, qué quieren hacer. El comisario de Vivienda, cuando ha hablado públicamente, ha dicho que este año es un poco de ver las partes interesadas y ver para presentar el año que viene el plan de vivienda asequible. ¿Qué sensaciones ha dejado? ¿Qué piensan del plan del alquiler indefinido? Contanos un poco qué tal ha ido. Sí, sumando a lo que añadía Vicente, también uno de los focos principales de preocupación relacionado efectivamente con los excesos del turismo y su efecto sobre la reducción de la oferta de vivienda disponible, que son los pisos turísticos. El crecimiento exponencial en muchas ciudades europeas, en Madrid, en Valencia, en muchas otras ciudades del Estado, pero también del resto de Europa, de alquileres de corta duración o pisos turísticos, que ya sea bajo su forma legal, como sucede en muchas ciudades, como bajo su forma ilegal, el caso de Madrid, donde el 98% de los 28.000 pisos turísticos que hoy ejercen su actividad en Madrid son directamente ilegales, son un problema porque tienen una relación directa con la afectación al mercado de la vivienda. Lo que antes eran casas y hoy son pisos turísticos, hoteles ilegales, ¿no? Esa preocupación no es solo de nuestro Estado, no es solo de nuestras ciudades, es una preocupación europea que compartimos con el director de la Task Force, que era consciente de este problema y que, como decía Vicente, pretendía recoger buenas prácticas de ciudades como Barcelona o como Ámsterdam, donde hace ya un año se puso en marcha una regulación para impedir para poner un número máximo de días en los que una vivienda puede utilizarse también como apartamento turístico. Es decir, recoger prácticas de las ciudades y de las regiones, reconociendo la diversidad que existe entre las legislaciones y también algunos problemas específicos dentro de la Unión Europea, pero compartiendo que hay un problema grave, por el que se va una parte importante del esfuerzo económico y de los resultados económicos de nuestros países, porque
porque en España crece el salario mínimo, crecen los datos de vivienda, una parte importante de ese crecimiento se pierde por el sumidero del precio de la vivienda. Y al menos la constatación de que la Unión Europea, que la Comisión Europea es consciente de este problema y que dentro de las diversidades que, repito, existen entre países, hay que hacer un esfuerzo europeo de regulación, de recomendación y también de incorporación de recursos públicos y privados para solucionar este problema. Yo quería hacer una pregunta en clave europea, concretamente a Rita Maestre, sobre lo que ha hablado de una transformación de la estructura impositiva, si podría elaborar un poco más respecto a ese 2% que comentabas, porque si no me equivoco creo que le he escuchado también que se podrían destinar parte de esos recursos a los planes de rearme europeos, entonces bueno, si lo puede aclarar un poco mejor. Y una segunda pregunta en clave nacional, esta mañana hemos conocido que hay un acuerdo ya entre el Gobierno y Junts precisamente para sacar adelante en el Consejo de Ministros, creo que hoy mismo ya, la reforma de la ley de extranjería y activar la redistribución de los migrantes en caso de que sea necesario en ciertas comunidades. Pues una primera valoración también de ustedes. Gracias. ¿Empiezo yo? Sí. Pues, terminamos con esta, porque vamos con el tiempo. Gracias. Rapidísima. Decía en la intervención que Europa se enfrenta a preguntas de gran calado, como cómo se financia y cómo se gestiona lo que entendemos que tiene que ser una reestructuración de nuestro continente hacia una mayor independencia y autonomía estratégica, defensiva, energética, industrial, económica, es decir, algo que requiere una movilización de recursos si no queremos tener que renunciar a ninguna de las cosas que ya suceden en la Unión Europea, que es lo que nosotros defendemos, que no hay que hacer una elección entre las políticas de empleo, las políticas de servicios sociales, las políticas de vivienda, las políticas sociales en definitiva y la reestructuración de nuestra capacidad energética, defensiva, de inversión en tecnología y ciencia, etcétera, etcétera. Decía esta idea que, como decía, leía esta mañana en prensa y que tiene que ver con repensar la estructura financiera y acabar con lo que en la práctica sucede en Europa, pero también sucede en nuestro país. Y es que las distintas disposiciones fiscales lo que producen es grandes diferencias que no casualmente siempre favorecen a los grandes patrimonios y a las grandes empresas. Si el tipo efectivo que paga hoy un millonario en Berlín, en Viena o en Madrid es del 0,2% de su patrimonio, mientras que las familias normales, las empresas normales, pagan tipos sobre la renta del 30 o del 35%, hay una, desde luego, evidente desigualdad que no podemos asumir con normalidad y que además es una ineficiencia económica de gran calado. Pues esta propuesta del Observatorio Fiscal Europeo es muy sencilla. Solo pasando del 0,2 al 2% del impuesto, del tipo efectivo del impuesto sobre el patrimonio a los grandes millonarios, la recaudación estaría por encima de los 60.000 millones de euros. Es decir, una enorme movilización de recursos que podrían destinarse a mejorar servicios públicos, a mejorar derechos sociales, pero también a financiar inversiones en tecnología, en medicamentos críticos, en ciencia, en todos esos puntos de desarrollo estratégico y de autonomía estratégica con los que queremos separarnos de otras potencias europeas, extranjeras, para poder definir un camino, digamos, alternativo e independiente. Es decir, que recursos hay. La cuestión es de dónde se sacan esos recursos. Según nuestro criterio, en ningún caso de las políticas sociales podríamos empezar a mirar en los bolsillos de alguna gente que acumula millones y millones y millones de euros en el territorio europeo.